importancia de la vía vaginal. Ah, bueno, empiezo de nuevo, ¿no? Bueno, entonces, empieza ahora la grabación. Entonces, repasando las vías de abordaje en ginecología, tenemos la vía vaginal como una vía clásica, pero hoy todavía tiene su valor, y la vía. Vamos a abordar la patología ginecológica desde el punto de vista abdominal, como bien dijeron recién, puede ser por vía laparotómica, es decir, abrir el abdomen, por vía laparoscópica, que es una vía mínimamente invasiva, y por vía robótica, que en realidad es una vía mínimamente invasiva más compleja. Como ya decía, ahí, la vía vaginal tiene algunas indicaciones que todavía tienen su valor. Por ejemplo, si una mujer tiene un prolapso, tiene un descenso de los. Esto, miren, chicos, si no quieren perder tiempo copiando, esto tal cual ya está subido al campus y aparte está toda la bibliografía de cada uno de estos temas. Así que si quieren copien, pero no pierdan tiempo. Cuando los órganos genitales se descienden, que se denomina prolapso, por una cuestión lógica y de sentido común, es más fácil abordarlo por vía vaginal y permitir la corrección de ese prolapso que intentar hacerlo por vía abdominal, aunque existen las dos vías. La histerectomía, es decir, extirpar el útero cuando un útero está prolapsado, está descendido, es una vía de más cercanía para poder resolver úteros que no tengan un tamaño muy excesivo, la vía vaginal. También se puede hacer, y la mayoría de las veces se hace por vía abdominal, pero la vía vaginal no hay que descartarlo totalmente. Si una mujer tuvo una fístula puerperal, un desgarro, alguna episiotomía que comprometió el periné, es decir, cualquier tipo de lesión obstétrica, claramente la vía para corregirlo va a ser la vía vaginal. La presencia de fístulas, que vamos a ver que puede ser una complicación de la ginecológica o puede ser secundario a radioterapia, tumores, también se puede corregir por esta vía. Las incontinencias urinarias han tenido un desarrollo muy, muy grande en las últimas 2 décadas a partir del uso de las mallas, que por ahí escucharon nombrarlo del famoso sling, que es una malla que sirve para las mujeres que pierden orina al esfuerzo, que también se hace todo por cirugía por tipo patología vaginal. Ya vamos a tener un módulo específico de patología del tracto genital inferior, de lesiones preneoplásicas y cáncer de cuello de útero, en el cual la vía vaginal tiene su importancia a partir de la utilización del LIP o la radiofrecuencia para resolver patología uterina. No lo puse porque es obvio que toda la patología obstétrica de abortos y abortos tempranos y abortos más tardíos sea con aspirados, legrados, y ahora todo lo que es el tema de la interrupción voluntaria del embarazo se resuelve en su gran mayoría de los casos por vía vaginal. Existe la posibilidad, aunque lo puse porque les va a sonar raro, pero hay técnicas, de hecho fueron las primeras que se desarrollaron para ligarle las trompas a las mujeres por vía vaginal a partir de la apertura del fondo de saco vaginal posterior y sin necesidad de entrar por el abdomen. Antes del auge de la laparoscopía, era más accesible entrar por el fondo de saco posterior en una mujer por vía vaginal que hacerle una laparotomía para ligarle las trompas. Y después el gran desarrollo de estos últimos 20 años de lo que es la histeroscopía, que es la endoscopía del interior del útero. Es la colocación de una cámara de televisión a través de un endoscopio para hacer diagnóstico de patología endouterina y para resolver patologías, o tomar una biopsia, resecar un pólipo, resecar un mioma, resecar adherencias. Entonces, vean que esto quizá me explayé un poquito, pero por ahí vía vaginal no es una vía muerta, una vía que haya pasado de moda, tiene sus indicaciones. Lo que ha pasado es que la cirugía compleja vaginal se perdió la escuela porque todos nos fuimos formando cada vez más en cirugía de tipo abdominal, entonces no quedó tantos lugares donde entrenarse para cirugías complejas vaginales. Pero miren todo lo que se puede hacer todavía. Cuando vamos por vía abdominal, sea la patología que vaya a ser, y ahora vamos a ir nombrando ejemplos, puede ser por laparotomía, que es la apertura quirúrgica del abdomen, en el cual vamos a ir pasando todas las capas del abdomen. No solo tienen en el campus la bibliografía de todo esto, sino los videos, ¿sí? Vamos subiendo videos y lo vamos a seguir subiendo. Videos ahora tienen una cesárea, entonces van a ir viendo las incisiones. Por eso no quiero parar tiempo pasándoles videos acá, que a veces se enlentecen por el internet, entonces lo ven tranquilo en su casa.
La laparotomía, ustedes ya saben qué es la apertura del abdomen en forma abierta a través de las distintas capas del abdomen, la piel, el tejido celular, la poneurosis, el peritoneo, hasta llegar a la cavidad. Acá vemos los tipos de incisiones abdominales que desde el punto de vista ginecológico básicamente hay dos que utilizamos. La vía suprapúbica y la mediana infraumbilical, que sería un poquito más larga que la que está acá en el esquema, ¿no? Que es del ombligo hacia abajo. Y raramente, de acuerdo a alguna patología, nos podríamos extender hacia el otro lado del ombligo y hacia arriba si la patología es muy compleja, por ejemplo, un cáncer de ovario. Y la incisión de Pfannstiel, que es la típica incisión transversa suprapúbica, que permite un buen acceso a la pelvis, no al resto del abdomen, pero un buen acceso a la pelvis, y es por lejos la incisión más usada. ¿Por qué? ¿En qué cirugía se usa mucho? En la cesárea. Entonces, hoy es muy raro que a una mujer se le vaya a hacer una cesárea por mediana, y la cesárea se hace por esta incisión transversa suprapúbica. Pro y contra de cada una, de la mediana y de la Pfannstiel, muy someramente y muy rápido. ¿Cuál es más estética de las dos? La Pfannstiel o la transversa suprapúbica es mucho más estética. ¿Cuál piensa que puede tener más complicaciones de hemorragia? No, la Pfannstiel, porque la mediana entra por la línea alba, la línea media que es avascular. La Pfannstiel, como vemos acá en el dibujo, diseca no los corta, pero diseca los músculos rectos del abdomen. Entonces que hay muchos vasos que se llaman perforantes, entonces hay que ser cuidadoso con la hemostasia. ¿Cuál de las dos les parece que es más herniógena? Es decir, que puede producir eventraciones, evisceraciones. Muy bien, la mediana, claramente la mediana. ¿Cuál afecta más los nervios del abdomen? Muy bien, la Pfannstiel. ¿Por qué? Porque hacer una incisión transversa larga corta los filetes que son invisibles, es imposible no cortarlos. Si alguno de ustedes han tenido una cesárea, han advertido que sienten como una zona menos sensible, como dormida alrededor de la herida, que a veces se recupera y a veces no. Siempre le decimos, lo que te dure más de 6 meses va a quedar así, porque quiere decir que esos filetitos nerviosos no han logrado recuperarse. No es que disminuya mucho la calidad de vida, pero es una cosa que le tienen que advertir a los pacientes. La elección del tipo de incisión que se haga depende de la patología. Para resumirlo y no complicarlo, la única indicación de mediana, o las únicas indicaciones de mediana que hay en ginecología sí o sí en este momento es cáncer de ovario. El cáncer de ovario es una patología de todo el abdomen, no es una patología de la pelvis. Entonces necesitamos una exploración total del abdomen, si hay una metástasis en el vaso sacarla, si hay una metástasis en el hígado sacarla, si hay que hacer una resección intestinal hacerla. Entonces, hoy por hoy sigue siendo la indicación de la incisión mediana. Y después el otro gran grupo de pacientes que se hace mediana es la que ya tiene una mediana. Ya viene con cirugías medianas previas, porque hicieron una cesárea a los 20 años que se usaban medianas y ahora tiene 60 y es un cáncer de endometrio, bueno, o es una patología que hay que operarla, obviamente ingresamos por la misma incisión que tenía, salvo alguna excepción, pero es básicamente. Sí, está bien. La urgencia, muy bien. Es una pregunta de acá, Gabriel pregunta si la urgencia es indicación de mediana. No. Un cirujano entrenado hace la abertura de una Pfannstiel, y acá Griselda no me deja mentir, que es obstetra del materno y tienen urgencias, pero no urgencias, recontra urgencias, y les hacen Pfannstiel, ¿no, Griselda? Es decir, el ingreso de piel a llegar a extraer un feto en una cesárea de extrema urgencia, ¿cuánto puede ser? ¿15 segundos? ¿20 segundos? Bueno, no tardan más que eso. Sí, exactamente. Fíjese, 30 segundos, dice la doctora, que ingresa por una Pfannstiel. Así que no hay un criterio de urgencia para decidir ese tipo de incisión. En mano de cirujano entrenado. Si es el residente de primero que va a hacer la primera cirugía, tampoco le vamos a dejar operar una extrema urgencia, pero si pasara, tiene que hacerla que es más fácil de salga, obviamente. Bueno, voy a ir un poquito más rápido para no demorarme. La gran vedette de los últimos 20 años es la laparoscopía, y les voy a contar un secreto que no escuchen los cirujanos generales que tengo acá atrás. La laparoscopía se desarrolló a partir de la ginecología. En la década del 80, en Francia, unos doctores muy capos que había en ese momento, empezaron a hacer laparoscopía en ginecología, y los cirujanos se le mataban de risa. Decir, ¿qué vas a sacar las cosas por esos agujeritos? Hay que ver. Los cirujanos clásicos decían, cuanto más grande la patología, más grande la incisión. ¿No? Entonces, no me deja mentir.
Y la laparoscopía lo desarrollan los ginecólogos a partir de dos patologías o dos situaciones. La esterilidad, para ver qué estaba pasando, por qué no quedaba embarazada la mujer, y la ligadura de trompa, ¿sí? Que no querían hacerle una incisión. Hacer vaginal, no había escuela ya para seguir haciéndolo, abrir el abdomen no le querían abrir para hacerle una ligadura, entonces son las dos cirugías que motivaron, y después los cirujanos, que son mucho más bichos inteligentes que nosotros, dijeron, ¡epa! Y si por acá sacamos la vesícula, y si por acá hacemos esto, hasta el desarrollo actual que hacen impresionantes cirugías, tanto ginecológicas como generales. Entonces, se desarrolló la cirugía laparoscópica, que es una cirugía mínimamente invasiva, que la técnica tienen los videos también, no quiero extenderme, pero básicamente se introduce un trocar madre o principal, que generalmente tiene 10 milímetros, la vía más utilizada es la umbilical, pero se puede poner en otros sectores de acuerdo a la patología, y en la parte ginecológica, que después cuando le expliquen la abdominal, por ahí puede haber algunas variantes, se usan dos portales laterales, o tres o cuatro, de acuerdo a la patología, e en general ubicados los primeros en las fosas ilíacas. Siempre teniendo el cuidado de unos vasitos, que es la epigástrica inferior, que sube al lado del recto anterior, de no lastimarla, porque si no sangra y trae complicaciones. Y a partir de colocar una endocámara, como vemos ahí, cómo se ve el abdomen, a través de los distintos portales se colocan distintas pinzas que son iguales que las pinzas que se usan abiertas, obviamente adaptadas para la cirugía mínimamente invasiva. Entonces hay tijeras, hay grasping delicado, hay grasping fuertes, hay aspirador, hay todo lo mismo que se traduce en cirugía abierta, consiguió su correlato laparoscópico. Y es el gran desarrollo de los últimos años. Les digo dos palabras de cirugía robótica. La cirugía robótica es una cosa increíble. A mí me tocó verlo en videos, nunca tuve la oportunidad de verlo personalmente. Se llama Da Vinci, es el nombre comercial, porque es el único que está. Si quieren buscar videos, después lo voy a buscar y le voy a subir. Tiene dos grandes ventajas. Primero, que las manitos que operan tienen más movilidad que la mano humana. Han logrado tener mayor destreza en las manos que hasta ahora no se había logrado con ningún otro equipamiento. Y el segundo es lo que ven ahí en la foto. El operador opera a través de un sistema 3D que ve todo en forma tridimensional, mientras que hay un asistente que le coloca los trócares y le dice, poneme tal pinza, poneme la otra. Entonces, sí o sí. Pero el operador puede estar en Japón y el paciente estar en Miami y operarlo, porque esto es absolutamente remoto. ¿Sí? Toda la cirugía parece ciencia ficción, pero es lo que se viene. ¿Cuál es? Si dicen, si es tan bueno, ¿por qué no se populariza y por qué no tenemos Da Vinci en todos lados? ¿Por qué va a ser? Los costos. El equipo está a más de $1 millón y cada cirugía tiene un costo enorme, ni hablar para Argentina, ¿no? Entonces, en Argentina hay en Buenos Aires, había en un hospital público que había comprado, creo que está, como todo, dejó de funcionar porque no pudieron mantenerlo. Sí hay en algunos centros en Buenos Aires. Los que más lo usan, ¿qué especial les parece que más usa el Da Vinci? ¿Eh? ¿Neuro? No. Neuro no. ¿Eh? ¿Gineco? No. Urología. Urología lo usan muchísimo. Ya lo van a tener las charlas, porque, y díganselo y no le digan que yo se los dije, porque lo usan muchísimo, porque para la cirugía de próstata es excelente porque mantiene todos los nervios del piso pelviano. ¿Y cuál es la preocupación principal de la persona que tiene cáncer de próstata? Uno es no morirse, y segundo, quedar impotente. Entonces con el Da Vinci logran eso y muchas veces logran evitar la radioterapia posterior. Entonces tiene un desarrollo enorme. En ginecología también y en cirugía general también, pero los urólogos se llevan los premios. Bueno, me fui de tema. Eso van a ver que conmigo pasa bastante seguido. Bueno, muy bien. Casi imposible de sostener económicamente, pero es el futuro. Tienen que saber que existe. Muy bien. Vamos a ir muy rápido. Tenemos una paciente y tenemos que decidir, tenemos que tomar una conducta quirúrgica y decidir, ¿le vamos a hacer vía abierta o le vamos a hacer vía laparoscópica? Y ahí hay varios factores que afectan, que vamos a ir desarrollándolo muy rápidamente. Pero, por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Tienen que decidir, ¿lo abren con el bisturí o le hacen laparoscopía? ¿Qué se les ocurre que puede interferir? O que puede motivar que piensen uno u otro. A ver. Pueden abrir micrófono, chicos, los que quieran, y hablar.
Bueno, acá dice una compañía el tamaño de la vía vaginal. Bueno, puede ser cuando tengas que extirpar un órgano muy grande que lo quieras sacar por vagina y la paroscopía y sacarlo por vagina te puede complicar. Bien, entonces eso es uno de los elementos. ¿Qué más? La patología. Muy bien, si vos tenés un cáncer de cuello de útero o un cáncer de ovario, son cirugías que van por vía abierta. ¿No? No se puede hacer por vía laparoscópica porque no tienen seguridad oncológica la vía laparoscópica. Muy bien, ¿qué más? ¿Eh? Muy bien, excelente. La urgencia, dicen, me olvido de repetir. Si la paciente está en shock hipovolémico y tiene 4 litros de sangre en la panza, no tenés tiempo de armar la laparoscopia, aspirar y todo, esa paciente va a ir a una laparotomía. Después, la urgencia es relativo. Si tiene una torsión anexial, sí va a ir a una laparoscopia. Depende a qué llamemos urgencia, pero si es una urgencia de riesgo de vida, esto no va a cirugía, no es ginecología, pero por ejemplo tiene un balazo, tiene algo que lo pone en riesgo rápido de vida, y depende de otro factor más que no me lo dijeron. No, eso está dentro de los... ¿Eh? Vos decís si es muy obesa y eso, no debería ser en manos de quién no debería ser tanto limitante. La habilidad del cirujano, que tenga el cirujano formación para hacer el tipo de cirugía. ¿Sí? Entonces eso también va a hacer que todo sea flexible, todo sea relativo. Por ahí una urgencia que yo no me animo a hacerla por la paroscopía porque sé que voy a demorar, otro dice, no, yo le pongo el tubo y lo saco en 2 minutos. Eso es así, es así. Entonces ya dijimos casi todo, nos falta muy poquita. Exactamente, la disponibilidad del equipo y la calidad del equipo. Por ahí tenés un lindo equipo para hacer ligadura de trompa, sacar un quiste de ovario, hacer un envase ectópico, pero no tenés las pinzas necesarias, que no me voy a meter, para hacer una histerectomía. Entonces tu limitación es el equipo que tienes. Y me falta uno, y quizá el más importante de todo. ¿Eh? No entiendo. Muy bien, excelente, eso es lo que les iba a decir. Toda relación médico-paciente, consentimiento, perdón, sí, me olvido. Consentimiento, exactamente. Toda relación médico-paciente es un contrato. Es un contrato que hay derechos y obligaciones de ambas partes. Y nuestra obligación es informar a la paciente lo que le vamos a hacer. Cuando le damos una caja de anticonceptivos para que tome, es un consentimiento tácito. Yo se lo indico, ella lo toma, se supone que fue porque se lo indiqué, porque se lo expliqué, no va escrito. Pero toda práctica quirúrgica necesita esa herramienta de autorización que es el consentimiento informado. Entonces uno le explica los pros y contras de la cirugía y la paciente va a decidir finalmente, bien informada, cuál es, por ejemplo, en este caso, la vía de abordaje o puede ser la decisión de la cirugía. Entonces, ya hablamos de consentimiento. ¿A qué edad se presta el consentimiento? ¿A partir de qué edad tenés autonomía para prestar un consentimiento? Los 16 a los 16 30. años, muy bien. A partir del código, la modificación del Código Civil, 16 años sos adulto para... Y entre los 13 y los 16, bien, acá dicen que si no es de riesgo vital, se ve que esto ya se lo han dado muy bien en las otras materias, vamos a pasarlo rápido. 13 a 16 es lo que se llama autonomías progresivas, entonces pueden autorizar cirugías no muy complejas. Y menos de 13 necesita el apoyo y asistencia de un mayor tutor o alguien que lo asista, pero también vale el peso de la opinión de la persona. Muy bien, esto lo tienen recontra. ¿Y cuándo es necesario pedir un consentimiento? Cuando corre riesgo la vida ¿Eh? del paciente, Cuando hay riesgo de vida, el paciente llegó chocado, traumatismo de cráneo, accidente de tránsito, un ectópico roto con 5 litros de sangre, lo lleva al quirófano, pues, porque el mal menor es firmar el consentimiento, digamos, el mal mayor es que se te muera. ¿Y qué otro caso? Muy bien, ¿cómo se llama eso? Covidiotas. ¿Saben que está aprobada la palabra covidiotas? ¿Sabían? La Real Academia Española la aprobó. Un tipo que viene sabiendo que tiene una enfermedad infecciosa, todo lo pueden agarrar de la patita así y llevarlo a la asistencia o lo que haya que hacerlo. Bueno, eso, riesgo de la salud pública. Pero bueno, no viene el caso, ya me fui de vuelta. Bueno, repasemos muy rápido. Tenemos que decidir cuál hacemos. Ya sabemos que si es un cáncer de ovario, si es un cáncer de cuello de útero, o si es un mioma enorme que le llega arriba del ombligo, que no sabes cómo ponerlo en el laparoscopio, todo, le vas a hacer vía abierta.
Si la paciente tiene mucha patología asociada, por ejemplo, ahí en la foto ven una endometriosis severísima con bloqueo del sacro de Douglas y todo pegado intestino, vejiga, que sabés que técnicamente por la paroscopía va a ser muy difícil, ahí depende la habilidad del cirujano, que es lo que sigue ahí, ¿sí? ¿Qué entrenamiento tenga el cirujano? Algunos se animará, otro no. Pero hay que ser sincero con el paciente. Si uno considera que no es hábil para resolver algo, pero el paciente lo puede resolver con otro profesional, hay que decir, mire, está la opción de ir a tal lado, que sí se lo van a hacer porque tiene el equipo necesario o las personas entrenadas para hacer eso. Eso hay que bajar el ego, que es un tema que los que hacemos cirugía generalmente lo tenemos bastante alto y que tiene que ser una lucha permanente. Bueno, si el caso es urgente o programado lo dijeron, el tema de la disponibilidad de equipos y, por supuesto, y final, importante, el consentimiento. Vamos a apurar un poquito porque si no, no se nos va a hacer largo. Vos decime los tiempos cómo vamos, ¿eh? Vamos bárbaro. Ah, bueno. ¿Quieren hacerlo en el chat? Bueno, claro, sí, por supuesto. Sí, digamos que hoy por hoy la cirugía ginecológica es mínimamente invasiva hasta que se demuestre lo contrario, básicamente. Sí, sí. Hoy a nadie se le ocurre hacer una ligadura de trompa abierta, a nadie se le ocurre hacer una patología accesible, abierta, si puede ser laparoscópica. A veces las histerectomías, que es la moda ahora, que casi todas las histerectomías se pueden hacer por vía laparoscópica, están las limitaciones de tamaño, lo que decía la compañera de cómo lo vamos a sacar. Bueno, no quiero extenderme mucho, pero ahí puede ser un poquito más discutible. Pero hoy por hoy, gran parte de la cirugía, el cáncer de endometrio está aprobado hacerlo por vía laparoscópica. Las incontinencias de orina y técnicas para hacerla por vía laparoscópica. Se ha desarrollado mucho. A ver, chicos, alguno que hable, a ver si le escuchamos. Abren y... Hola, Hola, profe, hola, ¿me escucha? hola. No. Hola, hola, hola. Hola. ¿Querés sentarte? No. Ahora vamos a empezar a hablar de lo que es la preparación. De este tema de vía de abordaje, hay un apunte que lo escribimos exclusivamente para que dice lo mismo que le dije yo, pero de queda alguna duda, acuérdense que tienen el chat, en la pestaña de ginecología tienen el chat para preguntar lo que quieran y nos van a ver todas las semanas, así que nos preguntan cuando quieran. Eh, ¿Alguna duda o pregunta más? Cada tema de esto da para hablar una tarde entera. Sí, sí. Mira, cuando haces la parotomía, hoy por hoy cualquier cirujano que opere tiene que tener habilidad para hacerte cualquiera de las incisiones laparotómicas que existen. La limitación formativa puede estar un poco en la vía laparoscópica, no en la incisión que decidas. También está en qué cirugía vas a hacer internamente. Pues nosotros, por ejemplo, operamos Bergen-May, que es la cirugía de cáncer de cuello de útero, que decidimos siempre generalmente la incisión transversa, pero la cirugía adentro es muy compleja, se hace toda se sacan todos los ganglios de la pelvis, todo, se hace una cirugía muy, muy compleja que tenés que estar entrenado para hacerla. Entonces, no solo la incisión, sino lo que vas a hacer adentro. Ahora, ningún cirujano hoy por hoy no puede conocer todas las incisiones que tenga que hacer en el abdomen, porque eso es el ABC, lo que primero que aprendes en la residencia. Lo primero que te dejan hacer es cerrar pared, lo segundo que te dejan hacer en la residencia es abrir pared, digamos, o poner los trócares en el laparoscopio. Y después de a poquito te vas entrenando en resolver la patología. Hola. ¿Sí? Hola, profe, ¿nos Entonces, muchas veces en la escuchan? residencia, cuando el paciente de primero aprende a abrir pared, y una vez que ingresa a la cavidad, pasa el residente de tercero o cuarto a resolver lo que hay. Me parece que no, Cami. Entonces, Hola, digamos, la ¿nos incisión no escuchan? tiene tanto que ver con la habilidad en la laparotomía. Hola, hola. ¿Cómo? La Mailer y la Charney. Esas son... sí, perdón. Me pregunta acá que hay otro tipo de incisiones transversas. La incisión transversa clásica es la FANE. Cuando vos querés hacer una incisión transversa, pero tener más campo quirúrgico y acceder más al abdomen inferior, tenés dos técnicas. Una es cortar los rectos, que se llama Mailer,
y la otra es desinsertar los rectos del pubis, que se llama Charney. Las dos son cirugías que pueden tener sus complicaciones, porque pueden quedar con dolor crónico, pubalgia, y realmente la hacemos cuando entramos con una Fanestil y decimos, o una transversa suprapúbica, y decimos, uy, no nos alcanzó. Entonces son como soluciones en el momento para tener más abordaje. Por ejemplo, un gran mioma que no te permite sacarlo, un gran quiste ovario que no querés romperle, querés sacarlo entero, por ejemplo, que ahí te agarras la cabeza y decís, ¿por qué no le hice una mediana? Pero bueno, ya entraste y todo. Por eso, toda paciente que se va a operar, la cirugía es lo último que se hace. Primero, hay toda una estrategia diagnóstica y pensar la táctica. ¿Sí? Eh, ustedes saben, hay un dicho que se lo van a repetir los cirujanos, pero dice que un cirujano es bueno cuando sabe operar. Es muy bueno cuando sabe qué operar. Y es excelente cuando sabe a quién no operar. Entonces, eso te lo va dando la práctica y la evolución. Cuando estamos recién empezando la residencia, querés operarte todo, y como venga y hacer cirugías, y después vas de a poquito aprendiendo a seleccionar qué paciente, siempre pensando en el paciente, ¿no? Que tiene indicación y que no. Bueno, me fui. Preparación prequirúrgica. Este es uno de los temas que le subí. La mayoría de la bibliografía que van a tener en ginecología es la bibliografía propia nuestra del... ¿Qué me decís? Ah, sí. Bueno, si tienen algo para preguntar, Gabriel está con un audífono porque se ve que hay un tema con los parlantes. ¿Quieren preguntar algo? Tenemos traductor simultáneo. Lo pueden preguntar en cualquier idioma. Bueno, lamento que no podamos interactuar, pero no importa. Seguimos. Seguimos, ustedes van preguntando y sí. Bueno, tienen la bibliografía, te va la bibliografía propia nuestra del servicio de ginecología. Les fui haciendo recortes, van a tener en los distintos módulos recortes, quizás un poco profundo en el sentido de que es lo que usamos en el servicio, pero por ahí les va a orientar y está cortito. Lo lindo es que la más larga son 2 hojas, 3 hojas, no más que eso. Y después en el campo le puse el libro completo, ¿sí? Como para que lo tengan el día de mañana si les sirve. Están nuevitas porque acaban de salir en 2021, así que están bastante actualizadas. Puede haber algún error, como cualquier libro, puede haber cosas que ustedes lean en otro lado y sean distintos, eso por supuesto, nadie tiene la verdad absoluta. Lo que sí en el prequirúrgico y en el postquirúrgico, pero más que nada en el prequirúrgico, hay una gran disociación entre lo que dicen los libros y lo que se hace en realidad, como en toda la medicina. Como en toda la medicina. Hay muchas cosas que están incluidas en el ADN de nosotros, los que operamos, y en el ADN del anestesista, que la bibliografía ya descartó absolutamente que sirva, y sin embargo, por ejemplo, electrocardiograma. Una paciente joven que uno la lleva al quirófano sin antecedente no tiene por qué tener un electro, y la necesita, no te la duerme si no tiene el electro. ¿Sí? Entonces, está escrito en las normas de anestesia, no debería pedir un coagulograma. Exactamente, ni análisis. Persona mayor, adulta, más de 60, con antecedentes, todo tendrá que tener su electro, su evaluación cardiológica. En ginecología operamos mucha gente grande. Saben que la patología oncológica y la patología de prolapso se da mucho en gente posmenopáusica, y muchísima con comorbilidades, hay mucha obesidad, mucha hipertensión, mucha diabetes, en el cual muchas veces sí necesitamos tener ese chequeo previo. Pero la placa de tórax, bueno, hablando del tema COVID, que tampoco sirve para nada, pero la placa de tórax no sirve, no tiene ninguna utilidad si la paciente no tiene clínica. Eso es lo que dicen las normas. En la práctica, como ustedes tienen una residencia, el anestesista te va a decir, ¿tenés el coagulograma? ¿Hiciste el electro? ¿Tiene la plaquita? Bueno, pero sepan lo que corresponde, y después lo demás se van a ir adaptando a la situación. ¿Cuánto se interna la paciente para operarse desde el punto de vista ginecológico? Pero muchas de estas cosas ya las saben y lo van a escuchar repetido, lo más cerca de la cirugía posible. Saben que 48 a 72 horas estás colonizado con el germen del hospital, que estés, sea la clínica Mayo, o sea, siempre te vas a colonizar con el germen que tengas en la sala. Por lo tanto, la cirugía tiene que ser lo más cercana posible, si podría ser horas antes nada más, salvo casos excepcionales que la paciente tenga alguna patología que necesite una evaluación previa.
días, horas o antes de una cirugía programada, estamos hablando. La cirugía de urgencia se opera con ¿no? La dieta prequirúrgica, otro tema. Vos lees las normas y dice que hasta te dice que tome algo hasta 2 horas antes, algún líquido claro para que no tenga espasmos abdominales, y bueno, no tenga, bueno, reflujo, que tome algo y cuando va el anestesista te dice, ¿tiene las 8 horas de ayuno? No, pero tomó un jugo. Bueno, pero sepan lo que dicen las normas, no es necesario el ayuno completo. En cirugías complejas se puede estar entre 6 y 8 horas sin comer grasas, fritos y leche, pero líquidos claros se pueden tomar hasta 2 horas antes de la cirugía. Que esto es lo que dicen las normas. Medicación, toda medicación que tome la paciente previa, si me contradigo con algo de cirugía general, vos me decís, ¿eh? Si hay alguna medicación que la paciente tome por la patología que tenga, hipotiroidismo, hipertensión, diabetes, todo, se respeta la medicación previo a la cirugía, lo toman con un poquito de agua. Las diabéticas insulinizadas, ahí conviene siempre tener la interconsulta, porque conviene que lleguen un poquito hiperglucémicas a la cirugía y no hipoglucémicas, y si le vas a dar ayuno, tenés que por ahí suspender la NPH y corregir según la tabla con cristalina, pero bueno, no importa, pero sepan que siempre se respeta y se intenta respetar la medicación que trae la paciente. La antitetánica claramente es importante que la tengan. Preparación colónica, que antes era un clásico de las cirugías ginecológicas y generales, ya prácticamente no se hace más. Está visto que hasta a veces es contraproducente esas grandes diarreas con el Varex y con todos los osmóticos terribles, y a veces eso genera más influencia. Eso lo comprobamos personalmente en cirugías en el cual el intestino está dilatado, hinchado, todo por la gran purga que le hicimos. En algunas circunstancias algún enema evacuante y si no, nada, no justifica. Y no está probado que si vos lesionás el intestino le vaya mejor porque le has preparado el colon que si no se lo hayas preparado. Un minuto. Ya en Valencia sí está probado. Hay patología que no es colónica, que antes, como decía Pablo, se requería la preparación, pero la resultante era que había un líquido, quedaba un líquido que de muy alta contaminación, muy alta cantidad de unidades formadoras de colonia por mililitro, y que cuando se laceraba una víscera había volcado y el lavado no alcanzaba para evitar una infección de sitio quirúrgico profunda, órgano espacio. Lo que, la caquita dura que lo que pasa, sí, exacto. Es preferible tener la materia fecal forme, que no derrama, y se hace la reparación igual de un tiempo y se pone en reposo digestivo hasta que repare la casatura. Por eso es que en esta cirugía no hay preparación. Distinto es una cirugía de colon, como dijo ayer Sebastián, anteayer Sebastián Justo, porque la cirugía de colon indefectiblemente se va a abrir el colon, por lo tanto hay que prepararla y eso se hace con algunos días de anticipación, más la preparación de barrido con propilenglicol el día previo. ¿Estamos? Bueno, buenísimo la aclaración porque me enfoco en lo ginecológico, ¿no? Claramente, sí. Pero sí es sí, cierto que está probado sí. que no hay Sí. que preparar. Si a ustedes les interesa en algún momento, ponen normas ERA, ERA, que son normas internacionales de preparación anestésica de las pacientes y les cuentan todo esto. Pero un poco lo trasladamos a las normas nuestras, así que es más o menos similar. Rasurado. No se rasura más las pacientes. Antes iban a tener familia, las rasuraban y no es necesario. Es más, es peor, porque si ustedes se rasuran y dejan todos los focos pilosos abiertos, es mucho más frecuente que se contamine y se infecte a que si le dejan los pelitos. A lo sumo, si se va a hacer algo, es un recorte con tijera al ras y nada más, pero no pasarte la maquinita. La profilaxis antitrombótica, nosotros tenemos mucha paciente grande con comorbilidades y oncológicas, que son 3 factores que muchas veces necesitan profilaxis antitrombótica. No me voy a meter porque ustedes eso ya lo conocen y después están todas las normas. Y ahora vamos a hacer un poquito de antibióticos profilácticos. Pero no quiero dejar de olvidarme el TNM. Nosotros saben lo que es el TNM, que es la estadificación en pacientes oncológicas. T es tumor, N ganglio, M metástasis. Nosotros en ginecología tenemos mucha patología oncológica en la cual la llevamos a quirófano ya con un TNM presuntivo clínico en mama, en cuello, que después se va a confirmar o no luego de la cirugía.
y necesitamos hacer estudios de extensión de acuerdo a la patología. Por ejemplo, no les voy a decir todo, pero un cáncer de cuello uterino tenemos que saber bien si avanzó a los paramétricos, que eso lo vamos a practicar con el examen ginecológico, o lo vamos a hacer con el examen ginecológico, con citoscopía, con rectoscopía, para ver si es un estadio 1, estadio 2, un estadio 3. Un cáncer de ovario, que sabemos que es una enfermedad extendida, vamos a tener una tomografía de tórax y abdomen, para evaluar si la enfermedad está limitada a la pelvis o progresó. Entonces, en la preparación prequirúrgica entra un poco saber en qué estado está la enfermedad oncológica de la paciente. Pero como nuestro disco rígido que está entre las orejas tiene sus limitaciones, les voy a dar dos tips. Ese que aparece ahora son apps que lo bajan al celular. Ese que aparece ahora con el cáncer, pero en vez de la C como una X tipo ADN, eso les da el año pasado salió el TNM octava edición, que complejizó bastante la patología porque agregó factores biológicos, ya lo vamos a ver en mama, y es muy difícil acordárselo de memoria y tampoco tiene mucho sentido. Ustedes entran ahí, tienen todos los cánceres del organismo y le ponen cómo está la paciente suya y les dicen qué estadio tienen y no hay que pensar demasiado. Y el otro es el MD-Calc, no sé si lo conocen, también lo bajan como aplicación al celular, tienen cálculos de un montón de cosas que le va a servir para un montón de materias, pero también tiene el score de Caprini, entonces ponen los datos del paciente, edad, antecedentes, que ya tiene todo, y te baja el riesgo si es leve, moderado, grave o muy grave, y en base a eso te aconseja qué medicación antitrombótica utilizar. ¿Sí? Bien. Esto se los dejo como regalo para la casa. Fácil. Andábamos con el librito y buscábamos. No, y a mí la receta. Qué fácil. Ah, Qué sí. fácil la tienen. No, pero no tiene sentido acordarse. A mí en la residencia me tomaban de memoria los TNM y si me equivocaba un N, un NT, me perdía la cirugía. Me decían, no, practicable la próxima operada. Y nada. Bueno, antibióticos. Antibióticos, otro tema grande, enorme, que ustedes ya lo sé que por el perfil que tienen en la escuela, yo soy nuevito, pero entonces les hacen bastante hincapié. El antibiótico profiláctico tiene indicaciones muy precisas, solo dado durante la cirugía, es decir, que el antibiótico esté circulando durante la inducción anestésica. El antibiótico que más utilizamos en cirugía ginecológica es la cefazolina o cefalotina, que es un beta-lactámico para los gérmenes más frecuentes. Fíjense que se usa en cirugías por vía abdominal, vaginal o laparoscópica, en la histerectomía y no mucho más. El resto de la cirugía, si vas a hacer una laparoscopía por un quiste ovario, no tendría indicación. Si vas a hacer una laparotomía en el cual no tenés, bueno, ahí podríamos discutirlo un poco, pero por el tema de la pared, pero fíjense que tiene indicaciones en cirugías muy precisas que ahora vamos a hablar. Y si la paciente se va a hacer un aborto, sea un IVE, un aborto espontáneo o un aborto terapéutico, no se usa cefalosporina como más o menos estamos acostumbrados, sino se usa doxiciclina y metronidazol por el tipo de germen que predomina en la flora polimicrobiana uterina. Como profilaxis, esto es profilaxis. Y cirugía de mama también una cefalosporina y nada más. Ahí lo tienen, después lo leen tranquilo, pero básicamente eso de darle antibiótico en la cirugía, los 2 días internada y los 10 días en la casa hasta que le sacás los puntos, no tiene ninguna aval científica. La paciente, si se va a infectar, se va a infectar exactamente igual. Con los antibióticos, sin los antibióticos, lo único que vas a lograr es tener floras resistentes que después le vas a tener que poner vancomicina y imipenem y todo porque no lo vas a matar con nada. Esto ya lo vieron, solamente ponerle algunos ejemplos ginecológicos. Una cirugía de mama, una cirugía laparoscópica son cirugías limpias que tienen porcentaje de infección bajo del 1 al 3%. ¿Por qué la histerectomía es una cirugía limpia contaminada? A ver. No, porque en teoría no abrís la vejiga, digamos, urinario por lo menos no. ¿Con qué está en contacto? ¿Con la? No, la mucosa de quién. Eso. ¿Con qué órgano está en contacto cuando sacás el útero? No. La vagina es un órgano. ¿Verdad? Está muy subestimado, pero se logran grandes cosas con ese órgano. Así que no subestimen la vagina. Y la vagina tiene una flora propia, ¿sí? Tiene una flora, saben que la vagina es un ecosistema
por sí mismo y tiene mucha flora propia que en ese lugar sirve de protección y tiene un montón de utilidad ese biosistema que cuando las mujeres, no las estoy mirando, pero las mujeres usan el bidet y se pegan el chorro de agua dentro de la vagina y barren todos los bichitos buenos, es cuando después nos dan de comer al ginecólogo porque vienen con el flujo verde, con el flujo amarillo, con la picazón, porque se barrieron todo el ecosistema normal de la vagina y crecieron todos los bichitos que no tenían que crecer. Pero cuando uno hace una histerectomía y abre la vagina, pues la vagina queda expuesta, obviamente uno hace antisepsia como practicaron la vez pasada, ¿vieron la antisepsia? Para limpiar, bueno, exactamente lo mismo se hace con iodopovidona en vagina antes de hacer una histerectomía, se embadurna bien de iodopovidona a la vagina para disminuir el riesgo este de 5-8%, que es bastante alto, de infección. Así que la histerectomía, al tener apertura de un órgano hueco, creo que dice así la definición, controlado y sin volcado de contenido, es líquido contaminado, limpia contaminada. Cuando se vuelca contenido, se transforma en un contaminado, que por ejemplo estás haciendo una histerectomía, una cirugía que sea, y se te abre el intestino. Lo contenés, lo limpiás, lo lavás, lo suturás, lo solucionás, pero la paciente pasa a ser una paciente contaminada con un riesgo hasta un 25% de infección, y ahí sí vas a usar antibióticos, ya no profilácticos, sino como tratamiento de esa contaminación. Y la sucia, bueno, el absceso tubovárico es una patología ginecológica. El absceso tubovárico ya se considera una cirugía contaminada y por el grado de infección que tiene recibe antibióticos, ya no profilácticos, sino por la patología. Y la clásica complicación gravísima que le tenemos terror todos los ginecólogos, que es que en la laparoscopía sin querer rompemos una víscera hueca o la quemamos y se hace una escara y a los 5 o 7 días se cae la escara y empieza a volcar material intestinal al abdomen, en el cual no solo se rompe una víscera hueca, sino que se vuelca y no se controla y la paciente se diagnostica después. Ella es una paciente directamente con una herida sucia, una cirugía sucia o infectada, que aparte de su gran mortalidad y riesgo, tiene una altísima tasa de infección. Esa es la famosa lesión de inadvertida de víscera hueca. Y ahí dice cuerpo extraño. ¿Qué se les ocurre como cuerpo extraño? ¿Eh? Bueno, eso podría ser un cuerpo extraño, pero si la casa está estéril, no va a ser por la infección que se diagnostique. A ver, piensen en ginecología, o también puede ser un balazo, pero piensen en ginecología y piensen en qué, bueno, un DIU que en la colocación migre hacia el útero, sí, puede ser perfectamente. Yo estaba pensando en otro. Cuando se hacen qué, criminales, que ahora, abortos de tipo, digamos, no bajo protocolo, por suerte y gracias a Dios se está viendo cada vez menos a partir, no de la ley, sino a partir del uso del misoprostol, se está viendo mucho menos lesiones que nosotros veíamos muchísimo en la década del 90, de pacientes que se iban a hacer abortos a cualquier garaje, a cualquier lugar, le metían aguja de tejer, le metían ¿no? Pinzas, cualquier cosa para romper el saco y romper el embarazo, le perforaban el útero, le hacían una gangrena uterina y un cuerpo extraño, hemos encontrado lo que se les ocurra, y bueno, esos son pacientes de extrema gravedad, que eso claramente son pacientes con cirugía sucia e infectada. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que surja? Bueno, más o menos, esto es lo mismo que se ve en cirugía general, un poquito adaptado a ginecología. Si algo me contradigo con los cirujanos general, háganle caso a los cirujanos general. Postoperatorio, otro lugar con muchos mitos y que cada maestrito tiene su librito y acá no le podemos echar la culpa al anestesista, es toda culpa nuestra, que tenemos en el ADN cosas que nos inculcaron nuestros maestros y que no tienen ningún aval de evidencia científica. Pero yo les voy a decir lo que hay que hacer. Después cuando ustedes estén trabajando, se van a ir adaptando a la situación de cada lugar. El suero va en directa relación, esto pasó la cirugía, el paciente va a la sala, no hubo complicaciones, bueno, el suero tiene que estar el menor tiempo posible, lo suficiente hasta que la paciente empiece a incorporar líquidos. Una vez que empiece a incorporar líquidos, el suero tiene que salir porque es una vía de infección, todo es algo que necesita alguna medicación específicamente pasar por suero. Es muy importante la analgesia y ahí sí tiene mucho que ver el anestesista.
porque si el anestesista te hace una buena anestesia, una buena analgesia que dure las primeras horas del postoperatorio, ahora se usa mucho todo lo que sea anestesia loco regional. Entonces, les doy dos ejemplos. Vamos a hacer una cirugía pelviana, un Bergen-Makes, entonces el anestesista le pone una anestesia raquídea, le pone un catéter y después la duerme a la paciente. Pero ese catéter le permite dar analgesia las siguientes 48 horas y la paciente no tiene un solo dolor. Nosotros operamos muchas mamas, bueno, particularmente opero muchas mamas, y ahora los anestesistas con el ecógrafo buscan las terminales nerviosas y le infiltran la zona donde yo después voy a operar. La paciente ya está dormida, ya está intubada, pero eso le da muchísima analgesia postoperatoria. Entonces, la analgesia postoperatoria empieza en la cirugía. Y después el uso de medicación analgésica, que acá que tienen ahí en las normas, tienen las que más usamos. A veces hay que usar opioides para las primeras horas. Hay cirugías que son más dolorosas que otras. La cirugía de mama y la cirugía laparoscópica en general son cirugías de poco dolor. Las cirugías abiertas laparotómicas son cirugías más dolorosas y especialmente las FANES, que por ahí tocan muchos filetes nerviosos y eso específicamente es dolorosa. Y después, por supuesto, tenés el umbral del paciente. Cada paciente es distinta. A veces sacás un dolorito de la mama y la paciente está a los gritos y decís, ¿cuánto le puede doler? Y sí, tiene un umbral bajo de dolor y tiene un umbral bajo de dolor. ¿Qué va a hacer? Habrá que subirle la analgesia. Y pacientes que le hacen una cirugía enorme, el otro día está yendo y viniendo pidiéndose el alta, y decís, ¿cómo se recuperó? Bueno, eso es muy, muy individual. Que charlen antes con la paciente, que la paciente tenga confianza en ustedes, que le expliquen bien lo que se le va a hacer, todo independientemente de lo legal del consentimiento, eso ayuda mucho a que la recuperación sea mejor. Curación de herida quirúrgica, ahí cada maestrito con su librito, pero lo que es cierto es que una vez que la piel está afrontada, en 24 horas se hace una capa superficial invisible que esteriliza la herida. Así que después de las 24 horas ustedes podrían dejar la herida al aire, que no pasa nada, no se mete ningún bicho, no se sale nada, no pasa nada. Así que lo que nosotros aconsejamos es las primeras 24 a 36 horas no tocar la herida. Nosotros, por ejemplo, operamos a la mañana en el hospital, los residentes la otra mañana, uno la mira un poquito, la chusmea a ver si no hay un hematoma, no hay algo, pero la deja cubierta y al otro día o a la tarde ya se puede sacar y puede quedar Hola. sin ningún Hola, apósito. A hola. veces lo que hacemos son más mimos de la paciente, eso de pasarle iodo todos los días, ponerle la gasita, digamos que la paciente se sienta cuidada. Si uno le dice, no, dejátelo así al aire, medio que diciendo así, no voy a quedar. Entonces, bueno, esos son mimos que no tienen ninguna evidencia científica. Es decir, se puede a partir de las 24 horas dejar la herida descubierta. Sí, ¿quién quiere preguntar? Está Gabriel con el audífono. Profe, ahí en el chat había una pregunta que era que estaba en la bibliografía el tema de los protocolos para cada cirugía. Sí, ¿Eso los tenemos que empezá de saber? vuelta, Ah, empezá de vuelta. hola. No te escuché. Sí, ahí en la bibliografía también preguntaba en el chat, ¿están los protocolos para cada cirugía? ¿Esos los tenemos que saber o estaba a modo de que ya estaba en el protocolo de No, ustedes? esto es a título informativo. Me Bien. preguntan si están los protocolos de todas las cirugías en la bibliografía, si lo tienen que saber. No, no. A ver, para decirlo así groseramente, todos estos conceptos grandes que les estoy diciendo es lo que tienen que saber. Después la cosa de qué dosis de cefazolina se da, lo van a aprender en su momento si lo van a usar, no tiene ningún sentido saberlo. Ahora, si me dicen que le dejan antibióticos 7 días hasta que le saquen los puntos a la paciente, bueno, ahí sí, eso es grosso. Sí, claro, pero cosas, digamos, las cosas básicas que tienen que tener, que si ustedes me escuchan, la mayoría de las cosas ya las saben y son de sentido común, no tienen mayor complejidad científica. Fíjense que no les presento ningún trabajo científico, no les hablé de curvas, de tablas, de nada, porque esto tiene que ser así, práctico y ágil en mi entender y lo que me dijo Gabriel que tenía que ser. Comer. ¿Cuándo tienen que empezar a comer? Lo antes posible. Lo antes posible. Salvo que haya habido una complicación muy importante, muy severa, van a ver ahí algo que les va a llamar la atención. Alguien, si lo leyó, algo le llamó la atención de cómo se incorporan los alimentos. Si lo leyeron, porque a nosotros nos llamó la atención y lo empezamos a poner en práctica. 4 horas Muy después de la bien, lo del cirugía y los chicle. chicles. Exactamente, está indicado a las 2 horas de la cirugía, de 2 a 4 horas de cirugía, empezar a mascar chicle
sin azúcar, no voy a hacer propaganda de ninguno, ninguno. Durante 15 a 30 minutos mascar chicle, eso mejora muchísimo el peristaltismo, evita el ilio, mejora la, la, como ya, la progresión intestinal, la catarsis más rápida, y es algo que lo puede empezar a Profe, hacer ni bien la paciente se recupera. Puede empezar a tomar líquidos claros ni bien se recupera. Por, sí, traduce la Dale, pregunta. no, era si esto era solamente en la paroscopía, o sea, el tema de mascar chicle, o era en cualquier cirugía, Y digamos. pasar chicle solo en la paroscopía o en cualquier No, cirugía. cualquier cirugía. No, cualquier cirugía. Es más, mejor en la laparotomía. En la laparotomía hay más manoseo de víscera, entonces hay más cilio. Mejor que sea que la laparoscopía, que la laparoscopía de por sí ya se recupera rápido. Si no haces nada, igual se recupera rápido. No, cuanto. Sí. No se escucha, profe. Profe, ¿puede traducir? No se escucha. Sí, va llegando, todo va llegando. Porque lamentablemente también está el paciente que se reopera, que a la noche le sangró la mama, se le bajó mucho el hematocrito, se descompensó, y también está el paciente que se muere en el posoperatorio. La tasa de mortalidad de la cirugía ginecológica es del 0,2%, es decir, 2 por 1000 en una estadística de 1,5 millones de pacientes donde entra todo, la paciente que entró con un cáncer avanzado, la viejita de 90 años, todo. Es decir, que la tasa de mortalidad es muy, muy baja en la cirugía ginecológica y la tasa de complicaciones globales es muy variada, va del 2 al 20% de acuerdo a que se tome como complicación. Por Profe, ejemplo, ¿nos cuando escucha? operamos un cáncer de vulva, como operamos ayer, por ejemplo, operamos un cáncer de vulva, la, el, ¿eh? Estamos escuchando, sí, Que si un nos puede cáncer de repetir vulva, por ejemplo. la pregunta que dijeron los chicos. Espera, ¿qué están preguntando? Que si nos puede repetir la pregunta que le estaba contestando a los chicos que no pudimos escucharla. Ah, Sí. No, retomando, las cirugías ginecológicas en general son de baja tasa de complicaciones y son de baja morbilidad. ¿Qué se toma por complicación? Por eso la estadística es tan variada, del 2 al 25%, es que consideramos complicación. Si, por ejemplo, en un cáncer de vulva se produce la apertura de la incisión con un linfocele, un drenaje, pasa el 80% de las veces porque es inherente a la cirugía. No es una complicación, digamos, sabemos que va a pasar. Queremos estar en el 20 que no le pasa, pero si pasa, estamos preparados para eso, pues sabemos que es una de las complicaciones que aparecen en esas circunstancias. Drenajes y sonda vesical el menor tiempo posible. La cirugía laparoscópica, si no hubo ninguna intervención a nivel de la vía urinaria, puede irse de quirófano sin la sonda. Una histerectomía, una cirugía más compleja, una cirugía laparoscópica o abierta pero compleja, puede tener sonda hasta la mañana siguiente, hasta que uno constate que está orinando bien. Si la paciente tuvo una cirugía compleja con lesión vesical o lesión de la vía urinaria, bueno, ahí la dejaremos hasta que estemos seguros que está corregida la patología. Por ejemplo, si uno sin querer abre la vejiga, lo resuelve, ahí no hay que llamar al urólogo. Ahí los ginecólogos tenemos que estar capacitados para resolverlo y la paciente va a estar entre 7 y 10 días con sonda para permitir el descanso de la vejiga y que cicatrice la lesión. Los drenajes de rutina no se dejan. Si uno tiene una cirugía limpia, bien, que está seguro que no le sangró nada, no se deja. Hay patologías en las cuales, por ejemplo, un envase ectópico con mucho sangre en cavidad que uno lava, que siempre queda un residuo importante de líquido por más que resuelva el problema, a veces un drenaje ayuda a evacuar todo ese líquido que va quedando. Un absceso tubovárico en el cual uno presume que puede haber material purulento residual y uno quiere constatar a ver qué viene. Una cirugía en la cual a uno le quedó la duda de la hemostasia si fue tan perfecta como uno hubiera querido, entonces le deja un drenaje de alcahuete que se llama para ver qué pasa
en las primeras 24 horas, pero cuando los drenajes ya tienen menos de 30 mililitros, se pueden sacar sin ningún problema. En general nos sacamos entre las 24 y las 72 horas, y un viejo dicho de cirugía que dice que cuando un drenaje deja de sacar cosas, empieza a meter cosas, digamos. Dejarlo mucho tiempo, lo único que va a hacer es que se infecte, pues va directo a la vía al abdomen. Así que cuando no tiene más utilidad, se saca. No dejar esos drenajes por las dudas mucho tiempo. Deambulación precoz, ya lo dijimos, la paciente una vez que, en general, horas después de la cirugía, sea la cirugía ginecológica que sea, después van a estar los traumatólogos, cada uno va a tener sus variedades, pero dentro de la cirugía nosotros queremos deambulación precoz por dos cosas, porque mejora todo, mejora el dolor, mejora el tránsito intestinal y evita el riesgo de trombosis profunda, que es lo que tenemos miedo, que nos haga un TEP. Entonces, cuanto antes se mueva, mejor. Y el alta temprana, ni hablar ahora en pandemia, pero en general una cirugía laparoscópica se va al otro día a la casa, una cirugía vaginal se va al otro día a la casa, una cirugía de mama se va al otro día a la casa, y eso también depende del centro y las normativas que tenga cada lugar, pero nosotros raramente tenemos más de 48 horas una paciente internada. Aún una histerectomía abierta laparotómica, Profe, quizá el Bargen Makes o la cirugía oncológica compleja puede estar 72 horas. con el tema del alta, ¿se espera la catarsis y la diuresis o no es necesario? Bueno, muy buena pregunta. Diuresis no, la paciente tiene que orinar a las horas de estar operada, digamos. Obviamente, si no orina es porque le ligamos los dos uréteres, alguna macana hicimos, o está en un shock que tiene diuresis. Así que diuresis es inmediato, eso se constata inmediato. Por eso incluso nos gusta, aunque tampoco tiene mucho aval científico, dejar la sonda hasta la otra mañana para cuantificar cuánto orinó en esas horas. La catarsis, si la paciente, saben que hay una progresión del peristaltismo intestinal clásico, que es la aparición de ruidos hidroaéreos, después la eliminación de gases y después la catarsis. Se los hago práctico. La mayoría de las pacientes, hasta que no están en su baño en su casa, no van. Eso es así. La que empieza con diarrea a las 12 horas, algo pasó. ¿Sí? Así que en realidad con las altas tempranas es muy probable que la catarsis la tenga en su casa y no en la internación. Sí, obviamente, que no tenga el abdomen totalmente distendido, timpánico, que tenga ruidos hidroaéreos, que lo constatamos con el estetoscopio, o que elimine gases, ¿sí? Claramente la eliminación de gases tiene mucho que ver con eso que dijimos de incorporar rápidamente la dieta. Entonces ahí la paciente progresa, y si la paciente elimina gases, sí, elimino gases, listo. No vas a limitar un alta porque la paciente no llega del cuerpo, salvo que se asocie a otra sintomatología, que vos pienses que tenga un hilo paralítico, un hilo obstructivo. Bueno, todo eso se va a hablar en otras clases, no me voy a meter. Pero claramente la diuresis tiene que estar desde el postoperatorio inmediato. La catarsis no es necesaria para no dar el alta. Muy bien, preguntan acá cuánto tiempo después le hacemos el seguimiento al paciente. Eso depende de qué cirugía fue, de qué paciente estamos hablando y del gusto del cirujano. ¿Por qué? Si vos operás una paciente por ejemplo, una cirugía de mama muy grande, con una mastectomía, con un gran vaciamiento axilar, y le dejás los drenajes puestos y se va de alta con el drenaje, eso también lo hacemos, hasta que no esté por debajo de 30 mililitros lo sacamos, así que en vez de que haga esos grandes seromas, preferimos dejarle el drenaje. Entonces, generalmente, en 24 o 48 horas la vemos para ver cómo están los drenajes. Si es una paciente que se fue de alta, pero a nosotros nos quedó algún tipo de dudas de cómo va a evolucionar, las grandes no, las complicaciones perioperatorias generalmente aparecen entre el quinto y el 10.º día. Entonces, una visita en ese periodo va a tener seguro, entre el quinto y el 10.º día, porque es el momento que se infecta la herida, que aparece la infección urinaria, los síntomas. Entonces, entre el quinto y el 10.º día, seguro. Y en general los puntos, si se utilizan puntos que hay que extraer, lo que son los de nylon, si usas puntos autoabsorbentes, que algunos usan, no, pero si usas los puntos que hay que extraerlo, generalmente se retiran a los 10 días. Así que entre los 5 si te correspondo, entre los 5 y 10 días lo vas a ver seguro, pero cuando hay dos cositas de la historia clínica. Cuando se da el alta en la historia clínica, no es un alta médica, es un alta de internación, se pone. Eso, perfecto. Como dice Gabriel, egreso hospitalario o alta de internación.
Nosotros en el hospital usamos alta internación, pero puede ser cualquiera de los dos. No es el alta médica. La alta médica se da bastante después. Cuando ya recibís la anatomía patológica, cuando le decís, bueno, venga, a hacer. Y siempre se pone pautas de alarma en la historia clínica, pautas de alarma. No les pones todas las pautas de alarma en la historia clínica, pero se las decís a la paciente. Si levantás fiebre, si tenés escalofrío, si vos notás que es la herida secreta algo que te llame la atención, si vos ves que te arde para orinar, si tenés sangrado, de acuerdo a la cirugía lo que parezca. Entonces les das las pautas de alarma. Y hay pacientes más aprensivas que las tenés al otro día en el consultorio porque se le puso un puntito colorado, y otra que tiene un hematoma terrible y te va a los 10 días. Bueno, eso también depende mucho de la paciente. Pero básicamente para contestarte, alta de internación, control entre 5 y 10 días la mayoría de las veces. Bueno, cuéntenme, porque yo ya me cansé de hablar, ¿cuáles son las complicaciones en ginecología que se les ocurra que son más frecuentes? Sangrado, Vamos, infección, acá dicen infecciones, hemorragia, las lesiones perforación. uretrales, no sé, la uretra está muy afuera, no es tan común. Vos querés decir ureterales, eso, y la vejiga. Uretrales puede ser una cirugía vaginal, pero es menos frecuente. Fístulas, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien quiere aportar en el chat? Gabriel me lo traduce. Preguntan qué es una fístula. ¿Es una unión? Ese es el matrimonio igualitario. ¿Qué es? Una comunicación. Eso. No escuchamos. ¿Lo escucharon? Acá. Lo digo por acá, ahí se escucha. Entonces, redefino. ¿Me escuchan? Sí, te hacen que sí. Sí, perfecto. Fístula es una comunicación entre dos cavidades, una comunicación anormal entre dos cavidades o entre una cavidad y una fístula, que puede ser Una directa. cavidad de la piel. Perdón, ¿qué dije? Una cavidad y la piel, perdón, me equivoqué, gracias. O entre una cavidad y la piel, que puede ser directa, es decir, la víscera se comunica directamente con otra víscera, o puede haber una interposición de un espacio entre ellas. Por ejemplo, estaba dando el ejemplo, una víscera vuelca a un espacio que se hace un absceso dentro del abdomen, y ese absceso busca salir a través de la herida quirúrgica. Entonces hay una fístula entre la víscera y la piel, pero con una interposición de un absceso, de una cámara, de un lugar, no me sale ahora el término, hay una cámara intermedia interpuesta, ¿de acuerdo? Eso es una fístula, lo traduzco porque todavía no lo vimos, pero es una complicación no muy frecuente, pero sí muy temida porque es muy complejo el tratamiento de la fístula de ese tipo, ¿de acuerdo? También puede ser digestiva, puede ser urinaria. Vos decías recién que una lesión ureteral. La lesión ureteral da volcado de orina al abdomen. Lo más frecuente es que nos demos cuenta porque hay mala evolución clínica, porque el volcado del abdomen genera dolor, distensión, híleo paralítico, y nos damos cuenta. Si no nos damos cuenta, puede hacerse una colección y una fístula urinaria que es frecuente. En ginecología es mucho más frecuente por vía baja, no por el abdomen, sino es comunicación de la cavidad que es el uréter con otra cavidad que es la vagina. ¿De acuerdo? La uretra, la vesical, El caso que les presentamos en la guía de estudio, que después lo desarrollamos los prácticos, bueno, terminaba un poco así, con una complicación urinaria. No hay nada, nadie que haya operado no le ha pasado
que te viene la paciente del postoperatorio, me sale un líquido, ¿tiene un olor a pis? No, y decís, no. Entonces le pones el espéculo y sí, ves que se orina y se hizo después de una histerectomía, lo más frecuente, y ves que se hizo, y cuanto más compleja la histerectomía por la complicación, más posible que pase, que se hizo una comunicación, como dijo Gabrielo, entre el uréter y la vagina, o entre la vejiga y la vagina, y bueno, tiene su resolución quirúrgica, que no importa, pero bueno, el punto es, en el caso clínico que les puse, es que entiendan que la complicación urológica es posible que pase, poco frecuente por suerte, pero es posible que pase en la cirugía ginecológica. Las complicaciones básicamente las tenemos en el intraoperatorio, estás operando y rompes un vaso, empieza a sangrar, la paciente se te choquea, tenés que hacer hemostasia, por ejemplo, rompes una víscera hueca y te das cuenta, rompes la vejiga, rompes el intestino, tenés que resolverlo. Esas son intraoperatorias, que en realidad es la que más querés tener, porque estás ahí y la estás resolviendo en el momento. Mejor no tener ninguna, pero si hay que tenerla, digamos, poder verla y resolverla. Después están las perioperatorias, que dijimos entre los 5 y 10 días, cuando hay infección de herida, celulitis, flebitis, la aparición de fístulas con diagnóstico rápido, infecciones urinarias, después complicaciones generales como una neumonía postoperatoria, que se agarre COVID, que si tantas cosas pueden pasar ahora. Eso es perioperatorio. Y después las complicaciones a largo plazo, que ahora vamos a ir viendo, para no espoliar todo. Bueno, ahí, esto es lo que quiere decir, muy importante, con esa fotito, lo que es el cierre de la pared, ser muy cuidadoso. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí, dicen que Sí, sí. se escucha. Bueno, ser muy cuidadoso con el cierre de la pared, respetar los planos. Si abrimos aponeurosis celular, no, perdón, piel celular, aponeurosis peritoneo, cerrar respetando los planos. Eso, aparte de dar menos dolor y un montón de cosas, tiene menos complicaciones. Esto puede haber pequeñas o grandes dehiscencia de la herida. Fíjense que esta herida se sostiene solo por los puntos de piel, pero tiene una dehiscencia de herida. Probablemente haya hecho un hematoma, que esa es una de las complicaciones ginecológicas en qué incisión frecuente. Panestil. Es Panestil. La transversa, que acuérdense, tiene muchos vasos perforantes, puede hacer un hematoma, entonces la paciente puede venir con la colección, con la herida pues sobreelevada, con signos de flebosis, y cuando uno le suelta unos puntos de piel, drenar el hematoma, o se puede drenar espontáneamente, o se puede reabsorber. Y en menor de los casos hay que llevar a quirófano, limpiar, lavar y buscar el vaso sangrante. Y acá tiene un hematoma más de tipo superficial, que evolutivamente lleva más tiempo, que generalmente estos hematomas son bastante frecuentes que aparezcan, y en general duran, como cualquier moretón en el cuerpo, entre 20 y 25 días, van cambiando de color, del rojo al rojo vinoso, al verdoso, al amarillo, y después desaparecen. Estos hematomas superficiales, digamos, no requieren más que la molestia, por ahí ponerse un poquito de hielo. Una cosa que no le dije en el postoperatorio es el uso de la faja. Otro gran mito, que es el famoso uso de la faja en el postoperatorio. Cirugía laparoscópica, faja no, definitivamente no. En cirugía abierta, la faja tiene un poder de contención del cirujano y de la paciente, no de la herida. Pues la herida, si uno hizo bien el cierre, ni se va a abrir, ni va a pasar nada de lo que vamos a ver ahora más adelante, ni nada, porque no le hayan puesto la faja. Es verdad que la paciente se siente más segura para levantarse, para caminar, que se siente más contenida, puede mejorar un poco el dolor, y el cirujano está más tranquilo, pero no tiene una evidencia científica de que tenga que estar fajada la paciente, como esta que, ¿cuánto se te operaste? 6 meses, ¿y qué hace con la faja? No, nunca me dijeron que me la saque, y me hace de bien, a veces yo para dejarlas contentas le digo, bueno, anda, no use más faja, que hace calor, comprate una truza. Entonces se compran esas truzas que tienen refuerzo adelante y están contentas, pero no tienen ningún aval científico. Muchas cosas que hacemos es para confort de la paciente, pero que sabemos que no tiene una utilidad propia. Bueno, infecciones de la herida ya lo vieron con justo el martes, no les voy a repetir, pero las infecciones pueden ser superficiales, como tenemos esos puntos ahí enrojecidos, pueden ser infecciones más profundas, pueden ser colecciones que haya que punzar, colecciones que drenen espontáneamente. Por suerte, todo proceso infeccioso en la pared le gusta muchísimo más salir para afuera que para adentro. Entonces no se va a volcar
hacia adentro. De hecho, cuando operás un proceso infeccioso, el peritoneo está gordo así, porque es una reacción de protección, que dijo, acá no pasa nada, vayan para el otro lado. Entonces, se frena cualquier riesgo de que haya una infección intraabdominal, salvo que el origen sea intraabdominal y esté asomando. Pero cuando la infección es de la herida, que es lo más frecuente, 5% de las cirugías ginecológicas tienen infección de herida, y ahí vimos los riesgos, ¿no? Pero más o menos promedio 5%, la infección sale hacia afuera, o uno puede motivar esa salida separando los puntos para que drene. Otro mito es el uso de antibióticos. Si la infección es localizada o esos puntos están coloraditos, darle antibióticos no le va a aportar nada. Toda colección hay que drenarla y en general después la cura es espontánea, el cierre por segunda, pero digamos raro que una paciente venga con este cuadro y no se vaya con la cajita de cefalexina o de algún antibiótico, pero también sepan que no hay mucho aval científico para eso. Después no me puse a hablar porque es larguísimo, si no nos seguramente no es ginecológico, sino el tipo de suturas. Esa sutura que aparece ahí tipo chorizo, a nosotros no nos gusta, esas suturas continuas, cruzadas o continuas, lo que producen es mucha necrosis porque los hilos quedan muy apretados y el tejido que queda entre el hilo, aparte de hacer una cicatriz fea estéticamente, tiene un proceso de isquemia. Nos gusta mucho más, si vamos a hacer cirugía abierta, una costura oculta, ¿sí? Intradérmica, que queda mucho más bonito y estética. Y bueno, a veces estas son secuelas de procesos infecciosos. La mediana es una cicatriz mucho menos estética, que suele pasar, que queda más ancha, que puede tener alguna colección. Las fanes en general quedan muy bien y quedan muy disimuladas estéticamente. No quiero irme mucho más, pues imagino que ya están cansados. Esto es algo que pasa mucho, puede pasar en cirugía abdominal, pero pasa mucho en cirugía mamaria. Fíjense que esta paciente de arriba tiene hecho una mastectomía y sin embargo parece que tuviera la mama de vuelta, y son los seromas. Los seromas es la acumulación de este líquido claro en las cicatrices, que a veces pueden hacer una dehiscencia de la herida y drenar espontáneamente, y a veces los drenamos nosotros. En mama es muy frecuente, especialmente cuando hacemos los procedimientos inguinales, porque en realidad es linfa que se quedó sin poder encontrar su camino y durante un tiempo colecciona hasta que hace su camino nuevamente. Entonces eso generalmente, o pasa esto, que se drena espontáneamente abriéndose la herida, o lo que más nos gusta es drenarlos nosotros para que la herida, casi no sería una complicación, es un hecho fisiológico en grandes cirugías mamarias. Bueno, ¿y esto qué es? Epiplón, asas de delgado, ¿eh? Bueno, esto es la diferencia entre esto de abajo, que es una eventración, y esto que es una evisceración. No quiero expoliar las clases de los cirujanos. No importa, es una eventración aguda. Una evisceración es una eventración aguda. Exactamente. Nos pasa, en ginecología pasa, ¿por qué? Porque muchas veces son pacientes añosas, hipoproteicas, obesas, tienen mucha chance de hacer este tipo de complicaciones. Las operamos, si las operamos si anda bien, y ese cuadro de lo que es una diastasis de las paredes y la protrusión del contenido abdominal hacia el exterior. Cuando queda contenido con piel y en forma crónica y se le hace todo un tejido celular adiposo alrededor, se transforma en una eventración. Una eventración crónica, que por ahí ustedes ven por la calle pacientes obesas con esas grandes bolsas que se le nota a través de la ropa. Bueno, esa es una eventración, esa es una patología que queda crónica y que muchas veces se las derivamos a los cirujanos para que para nos la resuelvan. Sí. Cuando eso es crónico, y ahora, cuando en el postoperatorio inmediato la paciente tosió y te dijo, sentí como un chasquido, y vos le mirás hacia todos los puntos, y viene un líquido cero sanguinolento como un lavado de carne, ya, se abrió la poneurosis, que es el principal capa de tejido que uno tiene que proteger en la herida, la poneurosis, que tiene que cerrar bien, mucho más que el peritoneo. De hecho, el peritoneo hay técnicas quirúrgicas que ni siquiera lo cierran, pero la poneurosis es lo que te va a dar el cierre anatómico y la protección. Se abre la poneurosis, primero sale ese líquido sanguinolento, y si esto progresa, sale el intestino directamente, puede ser cubierta o queda cubierta por piel, o como esta foto de acá, que ni cubierta, ninguna de estas dos que están acá, que directamente el contenido salió. Cuando empezó a hacerse la esterectomía laparoscópica, los cirujanos por temor cerrábamos muy
la cúpula la cerramos con punto y con punto y con punto porque teníamos miedo de que se nos abra la cúpula. Esos cierres exagerados producen una necrosis en la cúpula. O el otro tema, que como dar puntos en técnica laparoscópica es bastante complejo, la otra, que se le daban pocos puntos y con nudos flojos. Y pasaban las dos fotos que tienen acá abajo. La paciente te venía a la guardia 2 días, 3 o una semana después de la histerectomía laparoscópica con todas las tripas asomando por vagina. ¿Ven? Estos son prolapsos intestinales por vagina como consecuencia de una cirugía ginecológica. Puede pasar también en una histerectomía vaginal. Es decir, son complicaciones. En la cirugía abierta, personalmente nunca lo vi, porque, digamos, tenés un control más seguro del cierre de la cúpula vaginal. En cirugía laparoscópica, y dependiendo del entrenamiento del cirujano y de los materiales que tengas para cerrar, es que puede pasar eso. Por eso ahora se desarrollaron unos hilos especiales escamados en el cual se autofijan. Entonces, pasás por la cúpula, volvés a pasar y la escama solo hace que quede cerradito y no quede con esa tensión excesiva que produce la necrosis y que te queden flojos. Entonces, esto cada vez, a partir de que hubo muchos casos, especialmente en Estados Unidos, de esta complicación, es que se desarrollaron todas esas nuevas técnicas de sutura. O después le van a hablar con los cirujanos también, lo que son los nudos extracorpóreos, que son más sencillos de hacer. Bueno, no me quiero alargar mucho, esto ya lo dijeron, perfectamente lo dijeron, la lesión de la vía urinaria, fíjense como una paciente le hacen una histerectomía, a los sigue orinando, ya orina, la bolsa se llenó de orina, la orina está clarita, nada, pero a las 48 32 horas empieza un dolor lumbar, ese doctor, no doy más, le duelen los dos lados, no, este lado, y le haces puño percusión y le duele, y decís, bueno, no será esto, ¿sí? Que fíjense acá en un neuroma excretor cómo está a la altura de la arteria uterina, le pusimos un punto al uréter, ¿sí? El que lleve 20 años de ginecólogo y no le haya puesto un punto al uréter, está mintiendo. O no opera. Sí, hace consultorio, pero no opera. Nada, Claro, es una interesante, fíjense la dilatación que tiene su uréter. El otro elemento que fluye. Está juntando contraste en la vejiga, por eso la vejiga ahí donde está el puntero, tiene contraste. Pero este uréter, el uréter derecho, está dilatado con todo el líquido adentro, por eso se ve blanco, por el tiempo de la rezo, y está amputado ahí abajo. Ese es el lugar donde tiene o un punto, sí, lo más probable es que tenga o un punto o una ligadura. Carajo, una ligadura, ¿no? El uréter está muy cercano a todo lo que es el útero. Y hay 3 sectores en el cual pasa muy cerquita y hay que ser muy cuidadoso para no lesionarlo. Y nosotros estamos entrenados que si nos queda sospecha de que pueda haber algo, lo disecamos, lo separamos, lo liberamos para asegurarnos de que no esté lesionado. Y si estuviera lesionado, como dice Gabriel, resolverlo en un momento. Si es una ligadura, cortarla y reconstituirlo. Pero a veces pasa que pasa desapercibido. A veces las pacientes tienen pocos síntomas y aparecen años después con un riñón mudo. Digamos, perdieron un riñón, nunca se enteraron y fue posterior a una histerectomía. Lo más frecuente es que haga esa clínica y ahí sí, cuando hay lesiones ureterales por una cuestión de formación y una de formación separada y una cuestión legal, conviene ir con un urólogo y resolverlo junto con ellos, que son los especialistas, que la gran mayoría de las veces ya no tiene soluciones y ureter distal y lo que hacen es cortarlo y reimplantarlo en la vejiga. ¿Sí? Lo vuelven a conectar a la vejiga bypaseando, salteando el sector que los ginecólogos hicimos libre. Seguramente, anatomía, si no se acuerdan, vayan y hagan una leída de un segundo. La arteria uterina pasa al revés. El uréter pasa por debajo de la arteria uterina. Profe, no se escucha lo que dice usted. El agua pasa bajo el puente. Espérate un poquito. Ok, lo digo ahí. ¿Ahí se escucha? Revisen entonces, de nuevo, estoy hablando acá. En anatomía de Arti2, cuando veían genital femenino, veíamos que la arteria uterina pasaba por arriba del uréter. ¿Cómo era el adagio? El agua pasa debajo del puente. Aguas turbias pasan debajo del puente. No, el agua clara, que de la orina. Aguas turbias es la orina. Ese está Bueno, infectado. nada, listo. Ponele. Ok. Entonces,
Si el lugar de entrecruzamiento ese pasa por debajo del uréter de la arteria uterina, es a la altura del promontorio. Fíjense dónde está El stop. el stop de ese uréter. Si lo tienen a la altura del promontorio, entonces tenemos que pensar que en ese tiempo de la cirugía, en el tiempo que hicimos la ligadura de la arteria uterina para sacar el útero, probablemente hicimos la lesión de la vía urinaria. Este es uno de los lugares donde vamos a buscar en las imágenes cuando nos pasa eso, ¿de acuerdo? La técnica esta que está al costadito, en el medio, que es la ligadura, perdón, la sutura término-terminal se llama, es decir, hay un lugar del tubo en el que hay se rompió algo. Entonces, ese tubo cortamos y cortamos la parte que está fea y unimos la parte terminal de un tubo con la parte terminal del otro tubo y hacemos una sutura término-terminal. Esto sirve para el uréter y sirve para el intestino también. El intestino se hacen términos terminales, o se puede hacer, si este es el intestino y acá termina el tubo, se cierra el tubo y se puede hacer término lateral. ¿Estamos? No se usa en urología. En urología se hace, por lo general, lo van a decir los urólogos mucho mejor que yo, término terminal y se pone un catéter por dentro, desde la vejiga, con endoscopía, un catéter, o en la misma cirugía se puede meter a cielo abierto, si están a cielo abierto, un catéter doble J, tiene un rulito para la pelvis, otro rulito para la vejiga, y la sutura se hace cicatriz sobre ese catéter para que no haya estrechez y que quede amplia, ¿de acuerdo? Perdóname. No, está perfecta la explicación. Lo único que te agrego es que cuando nosotros, no solo el cruce con la uterina, sino que se puede lesionar a la altura de lo que es el infundíbulo ovárico, más arriba, especialmente cuando hay patologías tipo endometriosis o tumores que te deforman la anatomía. Cuando la lesión del uréter es muy alta, por ejemplo a esta altura, como se ve acá en este esquema, sí o sí hay que hacer lo que dijo Gabriel, porque no hay forma de llevar este uréter hasta la vejiga. Cuando la lesión es baja, la otra técnica que se puede hacer, porque en general la porción de uréter que queda es muy pequeña, es el reimplante. Son todas técnicas urológicas que nos salvan las papas a los ginecólogos cuando se nos pasa esta complicación. Bueno, esta es la lesión de la vejiga. Fíjense que se estaba operando, pues una histerectomía puede ser, y se observa que se abrió la vejiga. ¿Cómo nos damos cuenta de que se abrió la vejiga? Básicamente porque a la visión directa vemos que hay un tejido que no tendría que estar abierto, porque claramente la mucosa de la vejiga la ven ahí, que tiene otras características. Es casi como si viéramos una vagina muy delgada. La otra posibilidad es que aparezca el balón, de la sonda que no la tenemos que ver obviamente desde el abdomen y lo veamos, o que la instrumentadora nos avise, la orina está viniendo con hematuria, y ahí empezamos. Generalmente hacemos una prueba hidroneumática, llenamos con aire y agua la vejiga, se usa azul de metileno, pero no es necesario, y si la vejiga se nos llena en el abdomen perfectamente, listo, sabemos que está indemne, que fue una sospecha, pero no pasó. Ahora, si ponemos y se nos llena el abdomen del agua y el aire, o hace burbujas, sabemos que en alguna zona lo lesionamos. Cuando el diagnóstico es intraoperatorio, lo resolvemos como se está resolviendo ahí, con una doble sutura, con hilo reabsorbible. Cuando el diagnóstico pasó inadvertido en la cirugía, aparecen las fístulas, las comunicaciones anómalas y todo. En general, cuando la lesión es de vejiga, esa orina no va al abdomen, sino que se canaliza por la vía más fácil, que es la vagina, y se maneja todo extraperitoneal. Cuando pasa el uréter, depende de la altura del uréter que esté lesionado, puede pasar lo que dijo Gabriel, de hacer una peritonitis urinosa, y eso da muchos síntomas, y la paciente, si se fue de alta, va a reconsultar enseguida. No, esto tal cual dijo Gabriel, después lo tienen para mirarlo, fíjense los distintos tipos de fístulas que tenemos los ginecólogos. Muchas de estas fístulas son a partir de complicaciones quirúrgicas, pero muchas son a partir de tumores, un cáncer de cuello de útero, acá en el 1, un cáncer de cuello de útero que avanza hacia la vejiga o avanza hacia el intestino, o pacientes que
recibieron radioterapia por un cáncer y la fístula es una complicación de la radioterapia también. Es decir, no siempre las fístulas son quirúrgicas. De hecho, las fístulas quirúrgicas son las que son más sencillas de resolver. Las fístulas oncológicas o por radioterapia muchas veces quedan en forma crónica, son irresolubles, más que no sea por derivaciones, hacer una colostomía de derivación, y lamentablemente hay algunas pacientes con enfermedades oncológicas avanzadas que quedan como una verdadera cloaca. Es decir, es una sola comunicación donde va la orina, la materia fecal, todo, que realmente es un triste final de vida porque a veces tienen que convivir con eso un tiempo prolongado. Muy resumido, ya lo van a ir viendo porque esto, la laparoscopía cruza transversalmente todas las cirugías, así que no se lo voy a decir más que la cirugía laparoscópica. Lo más importante que tienen que saber es que las complicaciones más graves ocurren con la introducción de los trócares, porque muchas veces son asigas esa colocación de los trócares, es decir, que especialmente del trócar principal. Entonces, durante esa colocación puede haber lesiones de vasos, de intestinos, por eso se desarrollan técnicas de colocación a visión directa, es decir, abrir previamente antes de poner el trócar, o incluso vienen muy sofisticados unos trócares que vienen con un endoscopio y uno va viendo con la camarita cómo va pasando los distintos planos y llega al abdomen. Por supuesto, si se opera una paciente de una ligadura de trompa delgada y sin comorbilidades, las posibilidades de lesión son mucho menores. Si van a operar una endometriosis que tiene múltiples adherencias intestinales, todas las posibilidades de que haya una lesión son mayores. Es decir, lesión de víscera hueca y lesiones vasculares como complicaciones laparoscópicas que tener en cuenta. ¿Sí? La lesión térmica, por las que vieron que se usa electricidad para sacar los quistes ovarios, todo, cuando puede tocar algún órgano, en general, que se lo nombramos, que podían quemar un intestino y hacer una comunicación. Y los hematomas con los portales accesorios, que recuerdan que está la arteria epigástrica inferior, que se puede lesionar y hacer un hematoma. Dijimos que existe la esteroscopía, les presento el aparatito, después yo en más tiempo vamos a ver más de esto, que es un aparatito que se introduce dentro del útero y mira y permite hacer cirugías endouterinas, como puede ser miomas, pólipos. Las complicaciones más frecuentes es la perforación, así que sin querer nos pasemos del fondo del útero y pasemos hacia el otro lado y terminemos mirando el intestino y todo. En general, como se usan todas técnicas asépticas, el estereoscopio está estéril y todo, no genera mayores complicaciones. Y después, últimas dos filminas para no olvidarse complicaciones generales, porque a veces los ginecólogos nos enfocamos que la herida, que el hematoma, que la fístula, pero no olvidarse que una paciente puede debutar en el postoperatorio con una trombosis venosa profunda, especialmente las cirugías oncológicas pelvianas, cáncer de vulva, cáncer de endometrio, cáncer de cuello de útero, puede tener esta complicación. Esta paciente, si se operó y no se hizo tromboprofilaxis, es un grave error. Estas pacientes tienen que estar con anticoagulación por lo menos 28 días desde la cirugía hasta posterior a la cirugía, y no olvidarse nunca la posibilidad de que hagan un tromboembolismo pulmonar y una muerte. ¿Sí? Yo cuando era residente de primera, son cosas que te quedan grabadas, década del 90, hace mucho tiempo. Las internaciones en esa época eran mucho más prolongadas, como quinto, sexto día, un cáncer de vulva, le di el alta, la mujer re contenta, todo, se paró, se murió. Así, un tromboembolismo pulmonar masivo y se murió cáncer de vulva, que es una enfermedad trombogénica y es prevenible con la profilaxis antitrombótica. Por eso, si le hiciste toda la profilaxis, le hiciste todo lo que había que hacer, y la complicación sucede, es inherente a la práctica médica. Nadie que vaya a hacer algo, nadie está exento de que pueda haber complicaciones, sí tomar todos los recaudos que las normativas digan. Bueno, y por último, agradecer a Gabriel y a la facultad y mostrarle el hospital, que ojalá puedan ir entre este año y el próximo a hacer la práctica, que es mi casa y ahí los vamos a recibir, que es en el servicio de ginecología del Hospital Interzonal. ¿Preguntas finales del estribo? Profe, no sé si se Yo tengo una escucha. pregunta. ¿Algo? No sé Sí, si lo se escuchan. escucha, dale. Yo no entiendo bien la diferencia, o sea, algún ejemplo de cirugía menor y cirugía mayor. La ¿Cuál diferencia entre es la cirugía menor y diferencia cirugía para, mayor. o un ejemplo? Bueno, Deberían ser como cirugía, preguntan qué diferencia entre cirugía menor y cirugía mayor. Eso depende de cada especialidad. Por ejemplo, una cirugía menor en ginecología es un legrado, un nódulo de mama, una laparoscopía por ligadura de trompa. Ahora,
Que sea menor no quiere decir que no tenga complicaciones. No quiere decir que no tenga que firmar un consentimiento informado y estar perfectamente aclarado qué tipo de cirugía se va a realizar. Una histerectomía, una cirugía, cualquier cirugía oncológica, ellas son todas cirugías mayores. Así quedó contestado. Muy bien. Yo tengo otra ¿Preguntas? pregunta. Sí, yo tengo A otra ver, pregunta, profe. dale. ¿La icterectomía siempre predispone a prolapso, tipo a corto o a largo plazo? La histerectomía siempre Predispone. en corto, predispone, gracias. Al corto, a largo plazo, el prolapso. Bueno, muy buena la pregunta. Acá preguntan si la histerectomía predispone al prolapso. Vamos a tener una charla de sangrado uterino normal, o en algún momento lo vamos a mechar para poder hablarlo, y lo voy a hablar ahora en lo práctico, porque fue también una pregunta que se motivó en el práctico, los tipos de histerectomía que hay. Entonces lo van a escuchar a la tarde, si no lo escuchan, pregúntenmelo, porque no quiero prolongar más. Te lo contesto para que no te vayas con la duda, por las dudas. Si la histerectomía es total, es decir, que se amputa o se extirpa el cuerpo y el cuello del útero, esa paciente tiene mayor riesgo de sufrir un prolapso. Si la histerectomía es subtotal, es decir, que se deja el cuello del útero, esa paciente tiene menos posibilidad de hacer un prolapso. Ahora, igualmente, cualquiera de ellas tiene pocas posibilidades. El prolapso de cúpula vaginal es poco frecuente, salvo que sea una paciente que ya tenía un prolapso previo a la histerectomía y vos no le corregiste el prolapso junto con la histerectomía. Entonces ahí sí, probablemente lo que quede se va a terminar cayendo porque ya estaba abajo de antes. No sé si se entiende. Pero ¿por qué? Si yo te contesto esto, vos me vas a decir, ¿y por qué no hacen todas subtotales y a todas le dejan el cuello? Bueno, porque también hay que pensar que ese cuello que le dejas también puede generar patologías en el futuro, también puede hacer un cáncer de cuello de útero, por ahí son pacientes que no vuelven más a la consulta. Entonces hay que balancear pro y contra y terminamos como empezamos, que es lo importante en estos casos, el consentimiento. Exactamente, charlar con la paciente, explicarle pro y contra de cada técnica y juntos tomar la decisión que sea mejor. Muchas gracias. Impresionante. Gracias. Gracias. Gracias.